estar todos en comunión, ¿no? Estar todos juntos disfrutando del amor del Señor. En Primera de Juan 1:7 nos manda a estar todos juntos para poder tener la sangre que se derramó en la cruz, ¿no?, a nuestra disposición como iglesia. Ahora, tenemos que estar conscientes de cómo vivimos, cómo andamos, cómo obramos, hacia dónde nos vamos y dónde estás. No, ¿dónde estamos, hermanos? Y no me refiero si estamos acá en el tabernáculo o si estás en la iglesia, en la calle. Me refiero a dónde estás tú, si estás en Cristo o estás en la concupiscencia de tu corazón. Tenemos que tratar de llegar a lo que, como dice Pablo, que ya no vivo yo, sino Cristo es quien vive en mí. Tenemos que ser ese vaso de barro que contiene ese precioso tesoro que es Cristo. No, y no hace falta pues ser anciano, ser pastor, ser diácono, tener algún cargo para poder ser uno con Cristo, tener esa comunión con el Señor. A lo largo de toda la Biblia tenemos jóvenes que han tenido una comunión sólida con Cristo, con Dios. Podemos ver a Abel, José, Samuel, Daniel. Nos dice que Abel caminaba conforme al camino establecido por Dios, ¿no? Génesis 4:4. Tenemos a José. José fue vendido, fue acusado, fue encarcelado, fue castigado, pero en todo ello su fe en el Señor no había desaparecido. Al contrario, él ponía cada día, cada instante su confianza en el Señor. Él tenía que seguir firme. ¿Para qué? Porque más adelante él tenía un propósito. Él no lo sabía, pero él se había aferrado al Señor y Dios ya lo había predestinado. Él tenía que salvar a todo el pueblo de la hambruna en ese tiempo. Él tenía que gobernar para poder salvar a toda esa gente. Ahora también tenemos a Samuel. Samuel desde muy niño, ¿no?, fue llamado por Dios. Él tuvo una comunión desde muy pequeño con Dios y se mantuvo hasta el final de sus días. Tenemos a David, ¿no? David también peleó estando muy joven, tuvo una pelea contra dos grandes bestias. A ver, uno de ustedes que se enfrente a un león, a un oso, no lo aguantan. ¿Y él por qué pudo? No porque él era fuerte, sino que Dios era su fuerza. Cristo estaba con él. Y más adelante vemos el secreto de David. Y el secreto de David era que él quería morar constantemente en la casa del Señor. ¿Para qué? Para disfrutar su hermosura. ¿Dónde lo vemos? En Salmos 27. No, 27, 4 y 8. Vamos a leerlo, hermano. Salmos 27. Bien, Salmo 27 dice, 27:4, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Ahora vemos el 8 que dice, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Esto es disfrutar al Señor todos los días, tratar de estar en el templo del Señor todos los días de nuestra vida. Tenemos también a Daniel, ¿no? Que Daniel incluso desde muy joven fue apresado y fue llevado a otra ciudad. Tuvo que vivir con otra gente, otras costumbres. Incluso el rey, ¿no? Otro rey en otro lugar, y lo llamó a su mesa para que comiese de su mesa. Y él se negó porque él tenía sus principios ya establecidos en él. Ahora, en nuestra vida, en nuestro andar, en nuestro obrar, ¿cómo estamos andando delante del Señor? Si es que realmente, a ver si nosotros vamos a negar esa comida que viene del mundo, ¿no? Lo vemos que es muy bonito, es bastante, que nos llama, bastante amigable, pero realmente en su trasfondo no es más que muerte. Tenemos a Juan también,
Juan, no, bueno, seguimos con Daniel. Daniel oraba 3 veces al día. ¿Quién de nosotros ora 3 veces? O quizás al acostarse nada más. Y oran acostados todavía, ¿no? Señor, gracias por este día, y te mancas ahí nomás. Y te despiertas al día siguiente. Y te has quedado en media oración, ni siquiera lo has terminado. Y te levantas rápido también, ya me voy, tengo mis quehaceres de la vida y me voy. ¿No? Si tanto tenemos prisa por el trabajo, por el estudio, lo que sea, podemos decir encomendarnos al Señor de manera rápida. Podemos decir: Señor, en este día te encomiendo mi vida, te encomiendo la administración y administración de mi vida en este día. Que tu sangre sea sobre mí, que seas tú sombra y cubierta en mi andar y en mi caminar. Y todo lo pedimos siempre en el nombre del Señor. Tenemos también... podemos ver también en uno de los 12 apóstoles, que era Juan, que era el más joven, ¿no? Incluso casi un adolescente cuando Dios lo llamó, pero sin embargo él dejó todo y siguió al Señor. Tenemos a Timoteo también, ¿no? Timoteo creo que tenía una edad de 25 años, ya no era tan joven, ¿no? Pero sin embargo se le encomendó, Pablo encomendó a Timoteo todo una enseñanza a todo un pueblo que él tenía que enseñar, ¿no? Ya quisiera tener yo esa convicción que tenían esos jóvenes, esa comunión que tenían con el Señor, esa fortaleza que ellos tenían. Y no que los años pasen y no tengamos nada de Cristo. La Biblia dice que a los 70 años es hasta lo que vale un hombre. Pasado de eso, los 80, 90 ya no sirve. Queremos salir a los 70 años, ya me duele la espalda para ir a la obra, tienes que visitar tal iglesia, ya no puedo, tengo que poner mi suero, mi pastillita, ya no doy. Entonces, ahora que estamos jóvenes, ahora que tenemos fuerza para poder salir, es cuando más tenemos que aprovechar del Señor, ¿no? No tenemos que estar, como la palabra nos dice, ¿no? Que andemos en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Tenemos que andar en el Espíritu con el Señor. No tenemos que venir aquí a calentar el asiento, a la iglesia donde vas a calentar el asiento, que porque quieres, no sé, complacer a tu papá, a tu mamá, con el que vives, y tú, hermano, como adulto, de repente vienes simplemente por complacer a tu esposa, a tu esposo, y cuando dicen vamos a la iglesia, dices ya voy más rato, ve tú, yo ya sé cómo voy a llegar. No, tenemos una hora, tenemos unos días para ir a la iglesia. ¿Y por qué sucede eso? Porque aún todavía no tenemos la carga en nosotros. No tenemos esa carga que sentimos de poder servir al Señor. Estamos, ¿no? Como una hoja que lleva el viento. No tenemos rumbo, no tenemos un destino. Entonces, vamos a la pregunta de ¿dónde estás? En Génesis 3 vemos que en Génesis 3 se anuncia el primer evangelio, se anuncia el evangelio que es Dios mismo dando el evangelio. No se ve que la serpiente abrió la simiente de la simiente de la mujer. Bueno, eso ya es irnos por otro lado, pero el punto está en que cuando Adán pecó y junto con Eva habían pecado, estaban temerosos, ¿no? Estaban escondidos de Dios, tenían miedo, porque Dios les había dicho que el día que comieran de la fruta, ciertamente van a morir. Entonces ellos estaban esperando esa condenación por parte de Dios, pero no, sin embargo Dios se fue, y de frente se fue con una pregunta: ¿dónde estás? ¿Dónde estás, hermano? ¿Cristo es tu paz? ¿Cristo es tu vida? ¿No? ¿O estás viviendo en la concupiscencia de tu corazón? ¿Dónde estás, hermano? Dios le hace esta pregunta al hombre para que él reconozca dónde está y se arrepienta de todo lo que está haciendo. Entonces, ¿dónde estamos? Ahora, ¿qué hacemos ante esto? Romanos 10:12 nos dice que el Señor es rico para todos los que le invocan. ¿Pero qué es invocar al Señor? Si nos vamos al idioma original, invocar es llamar con una voz audible a otra persona, ¿no? Que tienes que levantar la voz para que puedas llamar a esa persona, para que lo invoques.
pero tenemos que hacerlo por su nombre. Por ejemplo, mi nombre es David. Si alguien dice David, yo voy a acudir porque me están llamando, estoy escuchando. Entonces, de esa manera es que tenemos que invocar al Señor, tenemos que llamar al Señor, no porque el Señor es rico para con todos los que le invocan. Y 1 Corintios 12:3 nos dice que nadie puede llamar al Señor Jesús si no es por el Espíritu. Entonces, si queremos entrar en el Espíritu, tenemos que invocar al Señor. ¿Conocemos el nombre del Señor? ¿O no? Tenemos que decir, Señor Jesús, con fuerza. Tenemos que llamar al Señor. ¡Oh, Señor Jesús! Entonces, el Señor va a venir y vamos a poder disfrutar de las riquezas del Padre y entrar en el Espíritu. Vamos, hermanos, díganlo. ¡Oh, Señor Jesús! ¡Oh, Señor Jesús! ¡Oh, Señor Jesús! ¿No se sienten liberados, hermanos? ¿No se sienten más motivados? Es porque así llamamos al Señor y el Señor viene y podemos disfrutar de las riquezas del Padre. Ahora, tenemos a Pablo como de querer esa vida que tenía Pablo, ¿no? Pablo dice que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios. También nos dice que Él fue crucificado y fue muerto, crucificado juntamente con Cristo, y que ya no vivía Él, sino Cristo. Y por último en Filipenses dice, ya no vivo yo, sino Cristo. Tenemos que ver que todas esas, como José, como Daniel, todos ellos anduvieron en el mundo, pero el mundo no estuvo en ellos. Y es así como debemos andar, como debemos obrar. Y sabemos, ¿no?, que el camino es angosto, es pedregoso, tiene espinas, pero tranquilos, hermanos, que Cristo nos dará calzado para caminar sobre todo esto. Que el Señor me los bendiga. Amén.